Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Narbona, que nos va a presentar este maravilloso libro de Peregrinos del Absoluto. Creo que es un título muy acertado y que Carlos Javier nos ilustrará al respecto. Y solamente quería decir que en estos autores que trata, 12 autores, yo he encontrado que en común tienen como su manera de expresar la experiencia a través de las palabras, una experiencia mística con aquello que nos trasciende, no siempre positivo, a veces negativo, pero que los títulos de los capítulos han sido para mí muy sugerentes, cada uno de ellos, ¿no? La palabra desamparo o imaginación o transgresión o duda en relación con la mística. Yo soy teóloga de estudio, además de filósofa. Me ha resultado muy interesante, ¿no? Cómo has acuñado estos títulos relacionados con los personajes en una sola palabra. Y bueno, pues encantada, muchísimas gracias por ofrecernos tu sabiduría y tu tiempo con nosotros. Y cuando quieras, Carlos Javier. Bueno, muchas gracias Margarita por la introducción. Muchísimas gracias como siempre a Metalibrería por darnos pie y por darnos lugar a presentar esta nueva editorial, Taugenit, que bueno, pues hoy toca hablar con y de Rafael Narbona, de estos peregrinos del absoluto. Y también buenas tardes a todas, buenas tardes a todos los que estáis ahí en el Zoom acompañándonos y luego a los que lo vean en diferido. Y muchas gracias por asistir a esta presentación de un magnífico libro y de un autor apasionado, y lo tengo que decir porque Rafael es un autor apasionado, que ha escrito igualmente, yo diría, un libro absolutamente apasionante, que es este Peregrinos del Absoluto, la experiencia mística, que publicamos, como digo, el pasado año en Taugenet Editorial. Y tengo que decir que estoy muy contento además porque es un libro de largo recorrido, un libro, digamos, de los que solemos llamar de fondo, pero que también está moviéndose actualmente por todas las librerías, no solo de España, sino también de Latinoamérica, y que además hemos tenido que reimprimir por el éxito que ha tenido, y esto se debe indudablemente a la calidad del libro y a la calidad de la prosa de Rafael, que se enfrenta a un tema muy complejo, con palabras muy certeras y muy apropiadas. Es un libro, por tanto, que sigo, lo sé, es una certeza, sigue acaparando mucha atención por parte de lectores, de críticos, de mucha gente. Y esto es muy buen síntoma, síntoma de que el tema tratado interesa y síntoma también, por otro lado, de que es un libro muy bien escrito y que atiende a la diversidad y a la hondura de la experiencia mística en todos sus ámbitos y en todas sus facetas, como decía antes Margarita, y que de esas facetas y esos ámbitos ahora nos hablará Rafael. Tengo que decir que ha sido un gusto trabajar con Rafael Narbona, que es un prestigioso crítico literario. No le voy a presentar ahora todas sus bonanzas, todo su trabajo, los miles de artículos que escribe, su frenética actividad y que ha ejercido la docencia de filosofía durante muchos años también, y que cada día además, y esto me gusta recalcarlo, se toma muy en serio su tarea, y sé que a él también le gusta reivindicarlo, de intelectual comprometido. Y esto también es importante, comprometido sobre todo con una cultura interdisciplinar, y que se esté o no se esté de acuerdo con él, porque bueno, en las redes pues pasan muchas cosas, Rafael tiene la valentía de mostrar sus opiniones y sobre todo de compartirlas, y yo creo que eso es un valor añadido. Y eso quizás es lo que más valoro tanto de este libro y también en particular de Rafael, que es al final su ahínco y a veces también, ¿por qué no decirlo?, su vehemencia, ese compromiso intelectual del que hablaba antes, a la hora de compartir. Y fruto y producto de esa voluntad de compartir ha sido pues este libro que tantas alegrías nos está dando en la editorial y también en este trato con Rafael. Y bueno, solo dar un par de notas o de pistas sobre el libro antes de dar paso a Rafael. Como el propio Javier Gomá señala en el prólogo, que nos escribió un prólogo, o se lo escribió a Rafael, perdón. Javier Gomá dice que ha presentado Rafael en este libro una serie de retratos en los que dibuja un ensayo sobrehumano del ser humano, que es una experiencia a la que hacía antes alusión también Margarita, y caracteriza a Javier Gomá este libro como un conjunto
que nos convence sobre la necesidad, luego le preguntaré a Rafael sobre eso, de dotarnos de una capa de misticismo que sacuda nuestra cotidianidad intrascendente y le haga incisiones, mellas y hendiduras. Es decir, y lo voy a decir en términos sufíes, ya que estamos con la mística, pues voy a hacer referencia a los sufíes, y el libro de Rafael nos crea el hueco, ese hueco tan importante, ese vacío tan importante para los sufíes, el paréntesis para pensar en y sobre el mundo, que muchas veces apenas nos deja tiempo para parar, para detenernos y para ejercer el pensamiento, ese pensamiento comprometido que ejerce Rafael. Y en este sentido, Rafael presenta un grupo de autores, ya lo ha dicho antes Margarita, tan divergentes en sus planteamientos como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que bueno, pueden estar bastante hermanados, pueden no, están de hecho muy hermanados, Cioran, Thomas Merton, Simone Weil, Kierkegaard, Rilke, Etty Hillesum o Pascal, entre otros. Bueno, me olvido de William Blake, por ejemplo, que también me interesa muchísimo y ahora también podemos hablar de él. Voy terminando. No os entretengo porque considero que lo interesante yo creo que es escuchar al autor, a Rafael Narbona, para que nos explique por qué centrar hoy nuestra atención en la experiencia mística, en esta experiencia mística sobre la que ha escrito y por qué escribir un libro sobre ella y por qué es tan esencial ese parón en nuestras vidas y saber en qué consiste ese parón y si acaso es un parón, unas vidas que están absolutamente atiborradas de experiencias constantes y muchas veces superfluas. Y por último, y como siempre, dar otra vez las gracias a Metalibrería, en especial a Margarita Pintos y a Lara, también a Juan José Tamayo, a quien vi hace poco y me encontré con él en la librería, que me alegró muchísimo. Una librería en la que me une un gran nexo emocional, en la que espero hablar pronto de filosofía, pero hoy lo importante es este libro, lo importante es escuchar a Rafael Narbona y que nos cuente sobre la mística. Así que, en primer lugar, o en último lugar, Rafael, muchísimas gracias por ser parte de este catálogo y por formar parte de Taugenit Editorial, en la que tanto cariño estamos poniendo y que tanto está creciendo gracias a la labor de autores como tú, que, con autores comprometidos con su labor no solo literaria, sino también intelectual, social y también reivindicativa. Así que, Rafael, enhorabuena, muchas gracias. Y bueno, por lanzarte una pregunta general para que empecemos a charlar o para que empieces a contarnos, ¿por qué acercarse hoy a la mística? ¿Por qué escribir este peregrino del absoluto, la experiencia mística? ¿Por qué acercarse a esta experiencia mística? Bueno, yo primero, antes de responderte a la pregunta, quería darle las gracias a Margarita por esta maravillosa iniciativa. Yo soy un enamorado de las pequeñas librerías de barrio. Me parece que desempeñan una función primordial. Las grandes librerías siempre son un poco frías, ¿no? En cambio, una pequeña librería parece que es un punto de encuentro. Y si encima estableces una cierta relación con el librero, ya no tienes la impresión de ir tanto a comprar un producto, sino a ir a adquirir una experiencia, ¿no? Que se adquiere mediante el libro, pero también con el librero y con las personas que se encuentran allí. También le quiero dar las gracias, como no, a Carlos. Yo quiero subrayar la importancia de que haya aparecido pues, una editorial como Taugenit. Es una editorial necesaria que apuesta por el ensayo, que apuesta por el pensamiento, con un diseño muy bonito. Y yo le auguro a esta editorial mucho éxito y un largo recorrido. Y de hecho, Carlos y yo ya tenemos otro proyecto en ciernes que esperamos llevar a buen puerto y espero que esto sea, pues bueno, el comienzo de una larga amistad no exenta de ciertos incidentes, porque como decía antes Carlos, en primer lugar, al describirme como un intelectual apasionado, comprometido, yo hay veces que me he planteado si no debería ser más prudente, morderme la lengua, callarme, porque el intelectual que se expone se lleva batacazos de todos lados, ¿no? Entonces yo además como Unamuno he transitado pues, por distintos espacios y al final me he concitado pues, también a veces antagonismos que han resultado incómodos. El libro, bueno, pues surgió a partir de una propuesta de Carlos. Yo, de hecho, llevaba mucho tiempo dándole vueltas al tema de la mística y siempre me ha interesado mucho, entre otras cosas, porque he tenido una biografía muy accidentada. Yo he entrado en contacto muy pronto con la muerte. Mi padre murió cuando yo solo tenía 8 años de un infarto de miocardio. Era un escritor olvidado, pero que tiene una calle en Córdoba, otra calle en Orihuela, que está en las enciclopedias. Y bueno, eso para un niño te rompe la vida, ¿no? Porque a los 8 años todos nos sentimos inmortales. Nos parece imposible que la muerte, que el zarpazo de la muerte pueda golpearnos y borrar algo tan esencial como es un padre, ¿no?
Luego, bueno, pues la vida, que no ha sido conmigo particularmente generosa, me enfrenté a la muerte prematura de mi hermano, que se suicidó cuando yo tenía 20 años, y cuando conocí a Carlos acababa de perder a mi madre y a mi hermana con solo una diferencia de 20 días. Con lo cual, yo la idea de Dios la he tenido siempre muy presente, ¿no? Realmente yo no me resigno a tener el planteamiento de Albert Camus, que al comienzo de Calígula dice: el hombre muere y es infeliz. Y parece que, bueno, más allá de eso no hay nada. Lo cual no quita que Albert Camus se fue acercando hacia el final de su vida a la religión. Él reconoció abiertamente la simpatía que le inspiraba el personaje de Jesús, no creía que fuera el Hijo de Dios, pero se decía que no se podía vivir desengañado, desesperanzado, sin ningún tipo de ilusión o expectativa. Y yo por eso he buscado a los autores, como me perdonáis la voz, como todos los profesores, la tengo destrozada por estar 25 años en las aulas hablando. Y yo por eso, bueno, pues necesité buscar a una serie de autores que me permitieran enfrentarme a lo que habían sido hechos muy dramáticos en mi vida y que habían marcado, pues, la necesidad de reflexionar. La mística nos acerca especialmente a Dios. Es una experiencia importante que yo luego quisiera clarificar. Pero a mí me resultaba ineludible, pues, coger un poco a la galería de los autores que me habían acompañado durante tantos años e ir preguntándome qué había detrás de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué escribir sobre la mística? ¿Por qué leer a los místicos en el año 2021? Yo creo que la pandemia nos lo ha puesto muy, muy fácil. Realmente todos nos hemos sentido golpeados por la muerte, todos hemos descubierto nuestra fragilidad. Se ha puesto de manifiesto que somos un animal metafísico, como decía Schopenhauer. No nos conformamos con estar, no es suficiente la rutina biológica de vivir. Buscamos siempre un sentido, algo que nos permita ver algún atisbo de trascendencia, aunque sea una trascendencia no religiosa, ¿no? Como le sucede, por ejemplo, a Bataille con la transgresión. Entonces, ¿cómo no transitar por unos autores que nos acercan a las preguntas fundamentales, que en definitiva son, pues eso, qué puedo saber, qué debo hacer, qué me cabe esperar, qué es el hombre? Entonces yo, de hecho, me han contado que con la pandemia se han incrementado la venta de libros de filosofía y teología, también de los autores clásicos. Mucha gente se ha puesto a leer a autores como Dostoyevsky o incluso Unamuno, ¿no? Entonces, yo creo que la mística no es algo del pasado, sino que es algo ineludible y que, como decía Karl Rahner, pues bueno, será una de las experiencias más determinantes del siglo XXI. Pues Rafael, se me ocurren muchísimas preguntas. He apuntado aquí, estoy apuntando en post-its y se me están acabando los post-its y he tenido que coger un folio. Así que, mira, la primera pregunta que te voy a lanzar al hilo, a ver, vamos bueno, haciendo un diálogo sobre lo que planteas tú y demás. Lo primero que me viene a la cabeza es la pregunta sobre Dios, sobre el horizonte de divinidad, por ejemplo. El tema de Dios siempre es un tema espinoso, tanto en términos teológicos como antropológicos. Y ahí me gustaría preguntarte, como autor de este Peregrino del Absoluto, de esta experiencia mística, como la llamas en el subtítulo, y teniendo en cuenta que recoges autores tan dispares como Cioran, como Teresa de Jesús, como Simone Weil, autores muy dispares como William Blake, que también se acerca de una manera muy particular a la divinidad, te lanzo la pregunta de: ¿es necesaria la presencia divina, entendiendo por presencia divina una figura tutelar, una figura paterna, digamos, o materna, da igual, pero una figura divina al final? ¿Es necesaria esa figura para acercarse a la figura mística? No tanto a la figura mística como a la experiencia mística. ¿Es necesaria esa figura de Dios? Hombre, yo creo no es necesaria porque yo he incluido a dos autores, bueno, Cioran, que es abiertamente ateo, aunque es el ateo que más habla de Dios, ¿no? El Dios está en casi todas las páginas de sus obras. Yo creo que si se hiciera un estudio estadístico es de los autores que más le menciona. Pero también hay otras formas de experiencia mística, como por ejemplo Bataille, que busca la experiencia mística en la transgresión, incluso en el crimen. Vamos, él decía que el hecho de ser un individuo introduce la discontinuidad en la continuidad del ser. Nos sentimos escindidos, separados, finitos, vulnerables.
Entonces hay que volver a esa continuidad, y esa continuidad que nos anonada y nos reconcilia con la totalidad, pues se puede encontrar en el sexo o incluso en las drogas. A mí me parece un camino, personalmente, poco fructífero y que no lleva a ninguna parte. Yo no he ocultado en el libro que soy católico y además católico practicante, y yo creo que la tradición cristiana nos lleva a un misticismo que es particularmente atractivo, porque hay una mística más o menos, ¿no?, taoísta, budista, que sería un poco difícil al no existir textos que sean estrictamente canónicos, pues nos encontramos en un marasmo muy amplio donde es muy difícil definir las cosas. Pero el hecho de que en la tradición cristiana aparezca la figura de Cristo, que le pone un rostro a Dios, convierte la mística, me parece a mí, en una experiencia mucho más interesante. La cuestión es que se tiende a describir al Dios cristiano pues, como un Dios padre, omnipotente, en fin, con todos los rasgos que le atribuye la tradición tomista. Y yo creo que eso es un error. Se ha descrito a Dios como si fuera una especie de sátrapa, como una especie de monarca absoluto, ¿no?, omnipotente, y yo creo que lo que manifiesta la peripecia de Cristo es precisamente la fragilidad de Dios. Dios, yo pienso que no es el mismo después de crear el mundo, no es el mismo después de ir acumulando experiencias. Dios deviene, cambia, se emociona, y es algo que y además pues, está experimentando un crecimiento indefinido. El hecho de que se haya descrito a la figura del Dios cristiano como un ser omnipotente, lejano, yo creo que desfigura lo que es la experiencia mística cristiana, que es el encuentro con un Dios frágil, un Dios desamparado, como el que dibuja San Juan de la Cruz en este dibujo que milagrosamente conservó una monja del monasterio de la Encarnación, y no nos dibuja a un Cristo triunfante, incluso como el de Dalí, ¿no?, sino que nos muestra un Cristo muy precario, ¿no?, un cuerpo que está quebrantado, donde el rostro casi se esconde, donde la figura parece en escorzo. Y yo creo que, bueno, algunos teólogos han elaborado una interpretación de Cristo que se acerca más a la verdad. Yo citaría El Dios crucificado, de Jürgen Moltmann, que es una de las grandes obras teológicas del siglo XX. Y entonces, pues bueno, cuando a Moltmann se pregunta ¿dónde estaba Dios durante la Shoah? Dice, bueno, pues en las cámaras de gas, ¿no? O sea, Dios ha considerado que el mayor bien es la libertad. Al conceder libertad, pues ha tenido que retraerse, que esconderse. Yo no creo en la providencia, en la intervención, porque eso mostraría un cierto grado de arbitrariedad en Dios. Dios está escondido, pero Dios está sufriendo. Entonces, realmente la mística cristiana es una mística muy humana. La figura de Cristo es una figura muy humana. Entonces, es un error deshumanizar a Dios para atribuirle un poder ilimitado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible una mística no cristiana, pero yo personalmente, claro, es mi punto de vista, yo creo que la mística cristiana, que luego aparecen autores como Rilke en algunos momentos, pues es la más fructífera, es el camino que nos lleva más lejos. Bueno, luego te preguntaré, Rafael, porque me interesa mucho este asunto del sufrimiento y yo creo que nos puede interesar a todos los que estamos por aquí esa experiencia del sufrimiento, si nos conduce necesariamente a algo así como una experiencia de la mística. También has mencionado a Schopenhauer y luego iré también con Schopenhauer, pero antes, ya que has mencionado a un filósofo, a Schopenhauer, y ya que tu prólogo, el prólogo del libro lo hace un filósofo, y ya que estamos en una librería especializada en filosofía, me gustaría preguntarte también qué relación existe entre filosofía y mística, porque muchas veces la filosofía está más o menos emparentada, más o menos no, totalmente emparentada con la razón, con el imperio de la razón, y lo místico tiene más un componente emocional, otro componente, digamos, trascendente contra el que la filosofía precisamente ha querido luchar muchas veces. Entonces, ¿qué relación existe o puede existir entre filosofía y mística? Hay una imagen un poco desfigurada de la mística que lo convierte casi en una experiencia grotesca. Santa Teresa decía, yo he visto estas cosas con los ojos del alma, o sea, no con los ojos biológicos. Lo cierto es que ella, cuando tiene una serie de experiencias místicas, que es el contacto con Dios, ella se plantea cómo plasmar eso por medio de la escritura. Y lo que hace, pues bueno, es utilizar, entre otras cosas, metáforas de la literatura renacentista. El famoso éxtasis que reflejó Bernini, donde se ha dicho que el dardo de oro largo era una alusión al falo, lo cual indignaba, por ejemplo, a Américo Castro. En realidad, la saeta es una figura típica de la lírica renacentista. Y ella lo que hizo es transformar una vivencia que resulta muy difícil de explicar en un relato. Y lo hizo también
con los conceptos y con los términos de su época, que no son los nuestros. Con lo cual, hay mucha gente que se acerca a la mística pensando que consiste en un estado alterado de conciencia, en un estado de anonadamiento semejante al frenesí sexual, y yo creo que ya en el siglo XX pues se ha empezado a ver la mística de otra manera. Yo creo que la mística puede ser un golpe de clarividencia incluso. Es una experiencia que te permite encontrarte con tu verdadero yo, como decía Thomas Merton, y partir, en fin, en transformar tu vida y transformar esa experiencia en un punto de crecimiento, de expansión, hacia una comprensión mayor de la realidad. Entonces yo creo que la mística, por ejemplo, se encuentra en la figura de Marta y María. Esto lo citaba Santa Teresa, decía que el místico tenía, que sus novicias debían ser mitad Marta, mitad María, ¿no? Y Thomas Merton llega y dice, bueno, realmente en esa historia la mística no es María que está arrodillada escuchando a Jesús, sino que es Marta, que está trabajando, que está limpiando, y si ella no hiciera eso, pues Jesús no podría estar hablando, María no podría estar escuchándolo, y entonces creo que es necesario, como decía Merton, avanzar hacia un místico en el mundo, o como él lo llama, contemplativos en la acción. Es decir, la mística ya es una forma de estar en el mundo, no es simplemente un encuentro puntual con Dios, con un escenario donde aparecen cosas que van en contra pues, de la razón, del pensamiento científico, sino que es más que nada una vivencia. Por eso subrayaba Santa Teresa que lo había visto con los ojos del alma. El que se acerque a la mística creyendo que es como una especie de truco, donde de repente se abre una cortina y aparece Dios, pues se va a llevar siempre una enorme desilusión. La mística es emocional, sí, y ahí está el caso de Pascal, ¿no? Porque realmente a Dios se le percibe, se le conoce mediante el corazón, pero no está contra la razón, sino que complementa la razón. De hecho, Kant, cuando en la crítica de la razón pura va examinando el conocimiento humano, en último término, pues él, aunque se burla de Swedenborg y de su encuentro con los ángeles, sitúa a la teología, porque solamente la teología nos puede decir qué nos cabe esperar y presuponer la inmortalidad. Yo le pedí a Javier Gomá que escribiera el prólogo, no solo porque es mi amigo, sino porque me gusta mucho su tetralogía de la ejemplaridad y especialmente su libro Necesario pero imposible, donde él describe la inmortalidad como una mortalidad prorrogada, donde frente a la indignidad de la tumba se puede presuponer una continuidad de nuestra vida donde se realizan las trayectorias interrumpidas de nuestra vida. Cuando le preguntaban a Julián Marías, tan injustamente olvidado, que cómo imaginaba la vida eterna, decía, pues yo creo que todas estas trayectorias que empezamos y que dejamos inconclusas, en la eternidad se podrán realizar. No es un simple estado contemplativo, sino es una forma de prolongación de la vida. Entonces yo creo que lo que hace la teología o la mística es completar, rematar el edificio del saber, no impugnarlo. Uh-huh. Bueno, volviendo un poco al tema del sufrimiento también, Margarita antes se ha referido a que son tiempos de desamparo y evidentemente son tiempos de desamparo, también tú te has referido a ello y has dicho que son tiempos de mística o tiempos propicios para volver a la mística precisamente porque son tiempos de desamparo. Y quería volver un poco al asunto del sufrimiento que has mencionado y pongo una anécdota para ponernos un poco en contexto y para lanzarte la pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mientras te estoy escuchando, Rafael. Y yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando alemana en Saarbrücken, muy cerquita de Estrasburgo, por Alemania, tuve allí bastantes compañeras japonesas que también estaban estudiando alemán. Y bueno, pues teníamos en talleres para hablar en alemán y demás, para pues intercambiar pues algunas experiencias de nuestras propias culturas. Y un día me dio por explicar a gente que está fuera del cristianismo simplemente pues algunas costumbres arraigadas plenamente cristianas en nuestro país. Y una de ellas era ese Cristo sufriente que se suele presentar en las procesiones de Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, tú has hecho antes alusión a ese Cristo sufriente, has hecho alusión también a Unamuno escribe a ese Cristo de Velázquez que está sufriendo en agonía, que está... Bueno, el Cristo de Unamuno y también de Velázquez está... más bien, no es un Cristo sufriente porque es un Cristo que ha muerto ya, ha pasado digamos, esa... ha pasado de esta vida, digamos, a la otra a través de una experiencia de trascendencia en unión con la divinidad, etcétera, etcétera. Pero yo te quería preguntar, Rafael, porque yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos,
y que se está haciendo mucho en la sociedad contemporánea, que si es necesario el sufrimiento para llegar a alcanzar ciertas experiencias, entre ellas la experiencia mística, porque te has referido a él como una especie de viático, como una especie de elemento que nos lleva a esa experiencia, pero ¿es necesario el sufrimiento realmente o no? Hombre, el sufrimiento puede ser muy destructivo. De hecho, bueno, yo la incapacidad que tuve de asimilar todas las pérdidas que salpican mi vida, hubo un momento que me hizo colapsar como ser humano y entrar en un momento de desesperación, de desesperanza, caí en una depresión. Y entonces, bueno, pues el sufrimiento no pienso que sea necesario, pero lo que sí es importante es aprender a procesarlo. Es muy difícil pasar por la vida sin que algo nos golpee. Y nosotros no elegimos las circunstancias, no podemos elegir la enfermedad, el fracaso, pero siempre nos cabe el recurso de responder a ellas con dignidad e inteligencia, que es lo que hace Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Él, deportado a Auschwitz, separado de su mujer, el día de la liberación, su mujer que estaba en otro campo, al ver al ejército ruso, salió corriendo con otros deportados, se encontraba tan débil que cayó y murió aplastada. O sea, es algo particularmente cruel, ¿no? Alguien que ha sobrevivido a Auschwitz y que está a punto de ser liberado muere por una avalancha. Yo, desde luego, creo que el sufrimiento es algo indeseable, no es algo que se deba buscar, pero sí es cierto que Nietzsche no estaba pues, muy desencaminado cuando decía que el sufrimiento nos hace profundos, ¿no? Nos pone en contacto con determinadas realidades que nos obligan a hacernos preguntas. Entonces, yo jamás reivindicaré el sufrimiento como algo necesario, como una elección, pero sí es algo inevitable. Entonces, lo que hay que estar es preparado para enfrentarse a ello. Como decía Pascal, cuando se burlaban de sus creencias en Dios, dice, bueno, nadie está seguro de nada, ni siquiera de si vivirá al día siguiente. Entonces, hay que haber tenido la capacidad de mirar de frente al sufrimiento y haber aprendido a responderle, sin dejar que el sufrimiento te destruya, te avasalle. Y en ese sentido, a mí me gustan también mucho los Cristos sufrientes. Tengo varios en casa que me sirven muchas veces hasta de inspiración, porque revelan el compromiso de Dios con el hombre. En el sentido, un Dios crucificado es una obscenidad para la mentalidad pagana, ¿no? Porque es una muerte indigna, reservada a los esclavos. Se ha dicho que Jesús muere para pagar el precio del pecado original. A mí esto me parece una estupidez. Lo que hace realmente, Jesús muere por amor al hombre y para acompañar al hombre en el dolor. Y dado que ha creado el mundo, él no puede quedar fuera sin conocer la experiencia del desamparo, la experiencia de la muerte. De hecho, se ha dicho que el momento en que Cristo se siente desamparado y habla con Dios, le dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Es el momento místico de encuentro, porque se pone de manifiesto que el hombre vulnerable está en contacto con un Dios que también es frágil y vulnerable. O sea, el Dios cristiano es un Dios trágico. No se debe de todas maneras uno quedar con la imagen del Dios sufriente, porque más allá del Dios sufriente está la resurrección. Y la resurrección está reflejada, por ejemplo, en el Jesús de los iconos, que a mí me gustan mucho y que señala Merton también como el tramo final del cristianismo. El cristianismo no se acaba en el Gólgota, sino que adquiere su plenitud en eso que nos cuesta trabajo comprender, que es la resurrección. Entonces, la imagen de Cristo, tal como le gustaba a Unamuno, en fin, Cárdeno, con sus heridas, con su dolor, se debe completar con la imagen del Cristo triunfante de los iconos. Entonces, yo creo que el sufrimiento no es una elección, es algo inevitable. Lo importante es aprender a enfrentarse, y en cualquier caso todos vamos a pasar por una experiencia terrible, que es la muerte. O sea, de eso nadie nos va a salvar. La enfermedad, la muerte, la pérdida de seres queridos, vivir implica sufrimiento, y lo importante es encontrar respuestas, darle un sentido y tener los medios para no sentirse tan avasallado y desbordado que nos despidamos de la vida con sentimientos de angustia, impotencia y fracaso. Bueno, y tirando un poco de este hilo, Rafael, y ya aprovechando que antes has mencionado a Schopenhauer, por ejemplo, es cierto que Schopenhauer nos definía como animales metafísicos,
pero él distinguía entre una metafísica popular y una metafísica teórica, digamos, y esto me hace ir a la pregunta de cómo volver a la trascendencia, porque estamos, lo he mencionado antes cuando estaba presentando el libro un poco, estamos llenos o estamos viviendo un mundo repleto, lleno constantemente de, bueno, pues de estímulos constantes que no nos dejan pensar, que no nos dejan parar. Instagram, Twitter, todas las redes sociales, YouTube, continuos programas de televisión, y si no es la televisión, la nueva red social Twitch, que cualquiera que se meta son directos, donde hay muchísima gente hablando de cualquier tema a cualquier hora. Entonces, estamos sobreexpuestos a una cantidad absolutamente insultante de estímulos. En este sentido, es muy difícil parar. Y en este sentido, también te pregunto, ¿cómo volver a reinaugurar, porque sería reinaugurar, un interés por esa experiencia, ya no tanto mística como o al respecto de la trascendencia, Rafael? Hombre, yo creo que haría una especie de pedagogía que nos llevara hacia experiencias como el silencio, la soledad, el retiro. Pascal decía que todos los problemas del mundo vienen de la incapacidad del ser humano de estar solo en una habitación, ¿no? Entonces, esa incapacidad nos arroja al mundo, pero no ya por afán de curiosidad, ¿no? Sino porque no somos capaces de estar con nosotros, a solas. Algo que, por ejemplo, Thomas Merton descubrió que era esencial, tener la capacidad de estar a solas, y es cuando él le pide a Pablo VI que le deje establecerse dentro de su comunidad, en Getsemaní, tener pues, su propia ermita, donde poder meditar y no estar expuesto a estos estímulos que casi siempre son banales, ¿no? Hay un bombardeo que bueno, ya además casi todos somos dependientes del Twitter, ¿no? Estamos continuamente pendientes de lo que nos envían. Y yo creo que, bueno, deberíamos, primero, yo creo que una buena escuela para recuperar la capacidad de estar a solas con nosotros mismos y encontrarnos con el silencio es la lectura. O sea, la lectura exige tiempo, exige silencio, exige concentración. Y yo creo que, bueno, si crecieran los índices de lectura, probablemente el ser humano subiría hacia un nivel más alto, ¿no? Y tal vez podría escapar un poco de la trivialidad. Pero también es importante pues algo tan, no sé, tan sencillo como sentarte en un balcón y mirar un paisaje. Yo una vez, yo pasé en su momento por psicoterapeutas, pastillas, pues estaba deprimido y la verdad es que me ayudaron muy poco, por no decir casi nada. Y yo, pues bueno, una mañana tuve algo así parecido a una experiencia mística. Me senté en la terraza de mi casa, que está mirando a la estepa castellana. Solo se ven campos de trigo, un pequeño arroyo, que casi siempre está seco, ¿no? Con unos chopos, con unos fresnos, unos olmos. Y puse la Misa en Si menor de Bach, que es probablemente una de las obras que más me conmueven. Y no sé, de repente descubrí la profundidad, la belleza de la vida, que a pesar de su fragilidad y de su precariedad, cada instante es un regalo, que la vida es un don inapreciable, incluye un montón de posibilidades, incluida la de que estemos hablando aquí. Ahora mismo somos un grupo de personas que estamos participando en un encuentro, ¿no? Carlos y yo estamos teniendo más protagonismo, espero que luego cuando lleguen las preguntas, pues esto tenga un carácter más coral, pero ya en sí es una maravilla, ¿no? Que estamos trascendiendo nuestro yo y tocando un poco el corazón del otro, ¿no? Y tocando un poco y acariciando su mente. Entonces hay que otra vez aprender a mirar, a esperar, a escuchar y no dejarse únicamente llevar por este barullo que nos está llevando sobre todo a la banalidad. O sea, yo creo que lo peor es la banalidad en la cual nos hemos instalado y que estamos pendientes, pues no sé, de los exabruptos de cualquier persona y no escuchamos lo esencial. Yo creo que el rasgo más definitorio del místico es que es un maestro de la escucha, un maestro de la escucha. Y realmente es hacia el terreno que nosotros deberíamos avanzar, convertirnos en maestros de la escucha. Pues Rafael, mira, para que esto tenga un carácter más coral voy a ir introduciendo porque hay en el chat preguntas y la gente puede participar cuando quiera con pedir la vez, además estará Margarita al tanto, pero han entrado dos preguntas y te voy a hacer una de ellas de Ana Lacalle, que es una pregunta también que te iba a hacer yo, que está referida a la fe y Ana Lacalle se refiere precisamente a la fe y nos pregunta que ¿por qué crees, Rafael, que unos tienen ese don de la fe, esa fe en Dios, y otros no? Y se pregunta
Ana, o te pregunta a ti, Rafael, especialmente, si eso responde, eso de que la fe sea un don, a un Dios justo y que ama al hombre. Claro, esto es el gran problema de la teodicea, Rafael, como sabemos, es un problema muy complicado, pero ¿eso responde a un Dios justo o no? Hombre, un Dios justo, si nos impusiera la fe, ya no sería justo, porque no nos dejaría elegir. Entonces, Dios nos plantea ese dilema y nosotros elegimos. Y aparte que si Dios fuera una evidencia, la coacción que ejercería en el mundo sería invencible. Sería como vivir en 1984, con un ojo que nos está escrutando las 24 horas del día. No tendríamos ni una parcela de intimidad, ni siquiera nuestro interior. O sea, la presencia inequívoca de Dios en el mundo malograría la posibilidad de la libertad. Pero Dios se manifiesta, yo creo, de muchas maneras. No solo en la tradición cristiana, sino en todas las grandes religiones. Y también se manifiesta en la poesía. También se manifiesta, yo diría, sobre todo en los afectos. Cuando tú notas que te acercas a otro y entre los dos surge una corriente de afecto, de fraternidad, yo creo que ahí empieza la trascendencia. Y eso lo vio muy claro Levinas, que es uno de mis filósofos preferidos, ¿no? Donde decía que en la metafísica la primera evidencia era el otro, o sea, la ética. O sea, el otro nos interpela, nos mira a los ojos. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Twitter hay gente que parece muy impertinente y muy desagradable, pero luego he tenido la oportunidad de hablar con ellos cara a cara. Entonces, cuando miras a alguien, cuando te miro yo a ti, pues veo a un ser humano con sus debilidades, con sus imperfecciones, cosas que me gustan, cosas que no me gustan, lo mismo que tú, pero veo a una persona y siento que esa mirada me está interpelando para que entre nosotros haya respeto, fraternidad, y hay esa experiencia que puede parecer estrictamente emocional, yo creo que marca un punto de salida hacia la trascendencia. El problema es que si esperamos un Dios que interviene en el mundo, que nos protege, que nos libra de todo, yo creo que lo que se llama la providencia de Dios es una inspiración, no es una intervención directa. Porque muchos se podrían preguntar, ¿por qué no intervino en Auschwitz? En cambio, interviene para curar a una persona que está enferma. Yo creo que esta idea providencialista que impugna a Javier Gomá en Necesario pero Imposible nos devuelve la imagen de un Dios muy injusto. El problema es que nos hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza y le hemos trasladado nuestras miserias. Entonces, Dios no va a venir a decir, hola, aquí estoy, pero sí nos está llamando y convocando continuamente. Entonces, si la religión se limita a ser un pasaporte a la eternidad, algo que me garantiza que no voy a morir y que todo se va a arreglar, pues ese camino solo conduce al desengaño, a la desilusión. Entonces yo creo que a Dios se puede llegar a través de la palabra, a través de la música, a través de la razón, a través de los afectos, y también aceptar su necesidad de que Él esté escondido, lo cual también le provoca sufrimiento. Y sobre todo decir que Dios no es inmutable. O sea, Dios, como decía Han Jonas, deviene, cambia, acumula experiencias, aprende. En fin, y cuando se ha encarnado no lo ha hecho en forma de un sabio, lo ha hecho en forma de en fin, el hijo de un artesano que nace en una aldea perdida, en unas condiciones muy precarias. Se nace en un pueblo pequeño, humilde e insignificante. Entonces, a Dios, creo yo, hay que buscarlo en lo humilde, en lo pequeño, en lo insignificante. Y yo creo que ese es el camino, no esperar que sea una figura mágica que nos protege de todo. Voy a seguir leyendo otra pregunta. Repito que cualquier persona que quiera intervenir está más que invitada porque hay preguntas que son largas. Veo alusiones a Wittgenstein, a Mailänder, a Schopenhauer, pero te voy a lanzar una de Virginia, pero que yo creo que es Luis en realidad el que te la lanza. Y es que dice que la mística a veces supone renunciar a certezas y aceptar también mucha soledad, que es algo de lo que estábamos hablando antes. Y te pregunta Virginia, o Luis, no lo sabemos, pero yo creo que es más Luis, si es capaz de hacerlo en términos antropológicos del ser humano de hoy, bueno, pues asumir todas esas, digamos, todo eso a lo que tenemos que renunciar o esa soledad a la que tenemos que dar paso para dar cabida precisamente a la experiencia mística, si a nivel antropológico el ser humano de hoy está dispuesto a tener ese tipo de experiencias, precisamente porque requieren de silencio, requieren de un espacio que muchas veces no le damos. Esto está bastante relacionado con lo que hemos estado hablando antes. Hombre, la soledad es una experiencia enriquecedora. De hecho, hay mucha gente que se va
a monasterios sin tener creencias religiosas, ¿no? Porque sabe que allí el hombre a solas consigo mismo no está totalmente a solas, sino que lo que hace es establecer un diálogo, que es el problema, ¿no? De que hemos perdido la capacidad de dialogar con nosotros mismos y de buscar nuestro yo auténtico. Estamos aprisionados por el yo social y muy preocupados por lo que los otros piensen de mí, ¿no? Incluso, pues bueno, yo aunque llevo muchos años hablando en público, siempre tienes el miedo de quedar mal, de qué dirán, y entonces, bueno, pues eso nos crea unas tensiones que de alguna manera también nos desfigura y nos hace caer en una impostura. Entonces, el silencio y la soledad es un encuentro con uno mismo. Es saber quién es uno realmente, qué quiere y qué le cabe esperar. Y tampoco es ni mucho menos una soledad absoluta, porque ahí aparece otro término, que lo que se busca, el que tiene creencias religiosas, es a Dios. O sea, es un doble encuentro con uno mismo y probablemente el encuentro con uno mismo nos lleva a Dios, que es el camino que señala San Agustín, ¿no? De lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Y yo la experiencia que tengo de personas que sí son creyentes, en fin, porque hay buenos y malos pastores en la iglesia, ¿no? Hace unos días hemos visto a un sacerdote con sotana en un homenaje a los caídos de la División Azul, donde había una chica muy jovencita que hablaba en contra de los judíos, ¿no? Pues evidentemente la presencia de un sacerdote en un acto de estas características es una catástrofe, ¿no? Pero yo personas que, por ejemplo, me han hablado muy bien de Alberto Iniesta, y yo conozco a sacerdotes como Jorge Don Pablo, ¿no? Que es el sacerdote de Nuestra Señora de la Guía, que es la parroquia a la que yo voy, que está al lado de la Castellana, que convive con 14 inmigrantes subsaharianos, compartiéndolo absolutamente todo. Esas personas, aunque estén solas, no se sienten solas, porque tienen la sensación de que han encontrado ese misterio que llamamos Dios y que no debemos reducir a un ídolo. Ese es el problema, que decimos que buscamos a Dios, pero en realidad lo que buscamos es un ídolo. Yo creo que no hay que renunciar a certezas, sino que hay que encadenar esas certezas con nuevos hallazgos que van a enriquecer nuestra vida. Si yo no creo que haya que renunciar a nada, la mística lo que hace es añadir, nunca recortar, restar o sustraer. Bueno, acabas de mencionar, Rafael, ahora mismo la palabra misterio, y Javier López García manda una pregunta que me parece apasionante y es en la que menciona a Wittgenstein y dice: cuando el reverendo Morgan le pregunta a Wittgenstein si cree en Dios, Wittgenstein le responde que sí, aunque la diferencia entre lo que ambos creen sea infinita, le dice Wittgenstein. Es decir, el Dios en el que creen el reverendo por un lado y Wittgenstein por otro. Y nos pregunta Javier: ¿no deberíamos tratar de saber qué entendemos por Dios cuando se habla por Dios? Bueno, y manda saludos al profesor Narbona, a mí y a Metalibrería. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios, Rafael? Hombre, Wittgenstein, conviene señalarlo, tenía una formación filosófica deficiente. Él era un ingeniero y un gran lógico y se dejaba llevar mucho por intuiciones. Algo parecido sucede con Nietzsche, que era un filólogo y que también tiene unos conocimientos insuficientes, que eso nos ha subrayado. Son pensadores creativos, ¿no? Que tienen unas grandes intuiciones. El misterio, yo creo que Dios mismo no se conoce a sí mismo de una forma completa, ¿no? Una de las hipótesis es que ese fondo divino que está en el origen del ser, ¿no? Que pues un poco inicia la aventura de la existencia para conocerse mejor a sí mismo. Y el misterio trinitario, que nos resulta hoy tan grotesco, pone de manifiesto que Dios mantiene pues un debate interno consigo mismo para poder conocer pues, esa realidad que nos sigue desbordando. Pero de todas formas, dentro de la tradición cristiana, siempre hay que hablar de una realidad personal. Si Dios no fuera una realidad personal, no podríamos tener con Él una relación personal. No podríamos esperar ni ternura, ni misericordia, ni esperanza, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, que Dios no sabemos exactamente lo que es, eso ya lo ha señalado pues todo lo que es la tradición tomista, la teología apofática o desde el pseudo Dioniso, ¿no? Cuando dice, bueno, que sabemos lo que Dios no es, pero no lo que es. En cualquier caso, yo me atrevería a decir que Dios es una realidad personal que va creciendo, ampliándose, conociéndose, corrigiéndose, y que Dios, por ejemplo, ha tenido un dilema muy grande, ¿no? Que es el mismo que nosotros experimentamos, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. O sea, Dios realmente podría haber escogido crear un mundo sin libertad, donde en vez de estar reflexionando de estas cosas,
estuviéramos bajo el yugo de una presencia objetiva. Y yo creo que esa idea, en el fondo, es una pesadilla. Cuando echamos de menos que Jesús no se manifieste, no estamos comprendiendo que Dios no se manifieste, quiero decir, no estamos comprendiendo lo que sería la existencia de Dios como una evidencia objetiva. Sería incompatible con todo lo que a nosotros nos parece precioso, empezando por la libertad, por la dignidad, etc. Entonces, bueno, los que somos cristianos apostamos por Dios como una realidad personal, los que no lo son, como por ejemplo Rilke, pues identifica a Dios con la totalidad, con la belleza, con lo incomprensible, con un devenir. Y bueno, pues él, que le molestaba mucho la figura de Cristo, decía que Cristo es el teléfono que utilizamos para hablar con Dios. Sin embargo, se conmueve cuando en Córdoba ve a unos niños saliendo de una iglesia y cantando y llevando a una virgen sobre los hombros, o cuando está en Toledo y se encuentra con el cuadro de una virgen, ¿no? Entonces él le da mucha importancia a la imagen de la Virgen. Yo creo que se ha subrayado que Dios es Padre, pero Dios también es Madre, y yo creo, como dice Mauricio Vicental, que la Virgen probablemente es el culto a la Virgen, uno de los grandes hallazgos de Occidente, ¿no? Está muy mal visto y crea perplejidad, porque parece que la Virgen es una visión de la mujer pues, en un estado de sumisión, pero en realidad yo creo que María de pasiva no tenía nada. De hecho, estuvo con Jesús al pie de la cruz, y de hecho la primera persona que ve a Jesús cuando resucita es María de Magdala, una mujer. Yo creo que la tradición eclesiástica ha marginado a la mujer. La mujer tuvo un papel muy importante en la predicación de Jesús e indudablemente debería tener un peso mucho mayor en la Iglesia. Bueno, Rafa, mira, esto que acabas de decir, lo último, me abre a un tema apasionante que no voy a abrir porque es una caja de Pandora. Bueno, es una caja de Pandora, pero también apasionante, y es la figura femenina como figura del inicio al misterio, precisamente, porque estoy pensando en la diotima de Sócrates, por ejemplo, en el banquete, o en esa María Magdalena, que es la primera que se inicia el misterio de la resurrección en el caso de Cristo, y de tantas otras mujeres que... Luego te querré preguntar sobre Simone Weil, porque creo que Bueno. va en ese Fascinante. camino. Pero antes te quiero lanzar una pregunta que te hace TGR, digo TGR porque no pone el nombre, pero que me parece muy interesante y que también planteas un poco en el libro, Rafael, y es si cabe en la experiencia mística el encuentro con un Dios inmanente a la Spinoza, por ejemplo, con un Dios que es sustancia, porque antes nos hemos referido a la trascendencia, pero cabe en la experiencia mística con un Dios que está inmanentizado, digámoslo así, que está identificado con el mundo más material. Spinoza fue un poco más bien un ateo, ¿no? Él identificaba a Dios con la naturaleza. Y era un Dios al que no se puede rezar, del que no cabe esperar, que no tiene emociones. Entonces es un poco la figura que utiliza también Descartes, ¿no? Aunque un poco más complicada, pero si todavía el Dios de Descartes es el relojero universal, el Dios de Spinoza pues, es tan inmanente que no tiene trascendencia, ¿no? Y además, desde un punto de vista meramente científico, todo indica que caminamos hacia la muerte térmica y el colapso gravitatorio. La naturaleza no va a ser eterna. O sea, realmente, si la mecánica cuántica y la filosofía, la teoría de la relatividad no están equivocadas, pues vamos hacia un universo frío, hacia un universo disperso. No quedará nada de la especie humana ni de sus logros. Según hay muchas hipótesis que dicen que realmente todas las civilizaciones que desarrollan mucha tecnología acaban destruyéndose. Con lo cual estaríamos a lo mejor en un universo donde hay millones de civilizaciones que se han autodestruido, ¿no? Esto es como un poco de una apoteosis del nihilismo, y al mismo tiempo cuestiona el optimismo de Spinoza, que claro, no podía saber estas cosas porque él pertenece al siglo XVII y aunque tenía una formación científica rigurosa, pues no tenía ni idea de lo que era el Big Bang, de lo que era la radiación cósmica y otra serie de cosas. Entonces, bueno, yo creo que el Dios inmanente esconde un Dios trascendente. Entonces, se puede manifestar en un poema de Rilke, se puede manifestar en la canción de la Tierra de Mahler, incluso se puede manifestar en el sufrimiento interior que debía tener Schopenhauer, ¿no? Pero al mismo tiempo es ese Dios trascendente. Nosotros formamos parte de una aventura donde Dios se va conociendo a sí mismo y al mismo tiempo se va enriqueciendo con cada una de nuestras vidas.
que muchas veces no nos planteamos lo que aportamos a esa gigantesca aventura cósmica, ¿no? Cada una de nuestras vidas es importante y es trascendente. Entonces, bueno, yo creo que la esperanza, desde mi punto de vista, y también lo veo blog, es la clave de bóveda del edificio de la metafísica, ¿no? Y una pregunta que te lanza Esther, que también, claro, nos hemos centrado sobre todo en Mm, el cristianismo y ya has dicho que te mm, declaras católico y a mí me mm, parece fantástico porque es además un posicionamiento mm, claro desde el que afrontar la mm, mística en este caso. Pero nos pregunta Esther, o te pregunta a ti, Rafael, mm, ¿no debe entenderse el misticismo como más como una dimensión, supongo que o característica mm. humana, más que como una característica asociada a una religión particular, es decir, algo más Ujú. asociado al individuo personal como una característica antropológica que como algo asociado a una religión particular? Sí, bueno, yo soy católico, pero soy católico de los del Concilio Vaticano II, ¿no? Que tiene una enorme simpatía por lo que significó el Concilio Vaticano II, que miré con muchísima simpatía también a la teología de la liberación y estoy ahora esperando que Francisco dé pasos esenciales, por ejemplo, como el sacerdocio femenino, el celibato opcional y sobre todo la desinstitucionalización de la experiencia religiosa. Yo creo que un poco había que avanzar hacia el sacerdote universal, o sea, que realmente no buscar solo a Dios en las iglesias o en las encíclicas papales. Yo creo que eso es, que además Jesús fundó más bien un movimiento, más que una iglesia, ¿no? Y entonces, claro que personal, humanamente, cada uno puede buscar a través, pues yo qué sé, por ejemplo, del desierto, ¿no? Me acuerdo, Yavés, que es un poeta que me gusta mucho, egipcio, que escribe en francés, él dice que, bueno, en el desierto es donde ha encontrado todas las respuestas, ¿no? Entonces, claro que cada uno, y además yo creo que animo a que cada uno busque a través de 1000 experiencias distintas, pues esa otra dimensión que yo creo que nos completa. Lo contrario es quedarse un poco en el nihilismo de que nuestro único horizonte es la muerte, la muerte térmica, el colapso gravitatorio. A mí me parece una perspectiva porque ahí desaparecería todo, ¿eh? Perderíamos la novena sinfonía de Beethoven, perderíamos la pintura de Rembrandt, perderíamos a Schopenhauer, que a ti tanto te, y yo creo que eso es un horizonte que Bloch, que no era creyente, sin embargo, escribió un maravilloso ensayo sobre el principio de esperanza, ¿no? El hombre siempre apunta más allá. Por eso somos animales metafísicos, ¿no? Porque no nos quedamos solo con el aquí y el ahora. Celso, si quieres hablar, te doy la palabra. Abre tu micrófono si quieres. No te veo, Celso. Yo no le oigo. Ya. Bueno, te puedo lanzar la pregunta que te hace Celso, Rafael, que es, te pregunta sobre si nos puedes dar referencias sobre filósofos o pensadores actuales, más o menos, que nos hagan pensar sobre la relación y evolución de la fe. Habla de la fe en caracteres generales. Yo le aconsejaría a todo el mundo que se leyera este libro, que me ha ayudado mucho, que es El fenómeno místico, de Juan Martín Velasco. Es un libro extraordinario y que además hace, pues bueno, yo le debo mucho a este libro, lo he leído y lo he releído. Por desgracia, Juan de Dios Martín Velasco falleció y yo creo que, bueno, pues nos fue con él un gran teólogo y un gran pensador. En España, la verdad que es un país tan anticlerical, ¿no? En muchos aspectos, con un anticlericalismo muy primario, hay muy pocos pensadores que se atreven a aventurarse en ese terreno, ¿no? Uno de ellos ha sido Javier Gomá. Realmente yo a todo el mundo, a todo el que le interese pues un poco también la mística, yo le diría que se leyera Necesario por Imposible, que además es el libro que finaliza su tetralogía. Y ya, si pienso en España, hombre, yo no conozco mucho, pero yo sé que hay teólogas españolas que me recomiendan mucho a mis amigos y que es una asignatura pendiente que tengo que leer. Yo creo que la teología feminista puede aportar mucho. Yo siento mucho aprecio por Dorothy Sole, que se ha leído poco y está poco traducida, que es la que acuñó el término de cristofascismo, ¿no? Para referirse a la dimensión reaccionaria del catolicismo, del protestantismo. Y dentro de lo que son los ensayistas españoles, pues ya hay que irse un poco a figuras que son más bien profesores universitarios que se mueven en un ámbito restringido. Yo aprecio mucho los libros de Fernando Rivas, que es un profesor
de la Universidad Pontificia de Comillas, que está especializado en el siglo II y que yo creo que hace unas reflexiones muy inteligentes y que nos acercan a la fe desde una perspectiva muy fecunda, porque se centra en el siglo II, que es un periodo especialmente importante, ¿no? Pues cuando aparece el gnosticismo y también la necesidad de clarificarlo, de corregirlo o de asimilar algunas de sus tesis. Ha habido algunos autores, bueno, yo diría también que es necesario leer a Eugenio Trías. Eugenio Trías dedicó sus últimos libros a la religión. Yo creo que escribió algunos libros verdaderamente. Tiene un diccionario sobre la religión. Yo creo que hizo un buen acercamiento. José Antonio Marina escribió un libro, me parece que ahí, bueno, no es su mejor momento, pero tampoco está de más leerlo. Y bueno, hay un autor que yo le aprecio mucho, que es un arquitecto, que ha publicado solo 2 libros, pero que ha escrito un libro sobre la luz, que se llama Álvaro Galmés, y que el libro está en pretextos, y que relaciona la trascendencia con la luz. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que todo esto se ha convertido en una cuestión marginal y tienes que ir, pues, pescando de aquí y de allá, porque casi nadie se atreve a manifestarse, ¿no? Yo hubo un momento de mi vida que me declaré marxista, luego rectifiqué, sufrí un linchamiento virtual. Entonces, bueno, cuando dejas de ser marxista, mucha gente dice que eres fascista, ¿no? Parece que es la alternativa. Y yo creo que, bueno, el marxismo contiene la semilla de lo que luego ha sido el totalitarismo soviético. Y yo por eso me distancié de él. En ningún caso me he acercado al fascismo, ¿no? Yo siempre estoy un poco entre el centro izquierda, el centro derecha en algunas cuestiones, ¿no? Y yo creo que ese es el espacio más fecundo. Pero lo cierto es que hay tanto miedo a pronunciarse, a decir yo creo en Dios. Los intelectuales se han vuelto, para mi gusto, un poco cobardes, no todos, por supuesto, y yo creo que el intelectual tiene que estar dispuesto a que le partan la cara, porque él se expone públicamente, hombre, no tiene que estar expuesto a que le insulten y le amenacen, pero sí a que le impugnen y le cuestionen. Y hay que perder el miedo. Probablemente si no hubiera este miedo, tendríamos a más autores interesantes. Celso, ya te veo y te oigo. Puedes hablar si quieres. Sí, bueno, yo lo que constato es, por ejemplo, así todo el mundo se entera, el libro que escribieron hace unos 5 años, Baikal y Victoria Camps, ¿no? Desde la experiencia de su educación religiosa en colegio religioso a cómo han evolucionado. No lo tengo muy presente porque leí a lo mejor hace 4 o 5 años, pero me da la impresión que eso es muy generalizado en España. Gente que se educó, por ejemplo, en colegios religiosos y que luego, bueno, pues han desconectado, o yo conozco a uno un médico con el que hablo de vez en cuando, que más o menos además, o sea, se proclama clarísimamente por el ateísmo y probablemente es difícil que conozca a gente que le interese más las personas que a él. Entonces entraría en aquello de las bienaventuranzas o de cuando tiene el juicio final de, bueno, cuando tuve hambre me diste de comer. ¿Vale? Luego, eso por una parte. Por otra parte, observo también que según el contexto donde se habla, que es un poco lo que apuntabas al final, algunas personas hablan de una manera, tú has dicho, muchas veces me ha causado el ser tan, a lo mejor, visceral, el problema de decir cosas. Bueno, pues según el contexto donde hablan, que lo ven más de pocos creyentes, intelectual, pero fuera de la religión, se pronuncian de manera distinta, se van a un congreso donde todos más o menos son creyentes. Eso también lo he observado. Y luego, a mí me parece, no sé si conoces, por ejemplo, a Modesto Berciano, que falleció el año pasado de metafísica, ¿no? Y que yo creo que es un pensador profundo, me parece a mí coherente, profundo, que además estuvo allí en Oviedo junto al famoso filósofo que tantas veces, bueno, evolucionó de un sitio para otro. O, por ejemplo, me parece que están en esa línea también de creyentes, de comprometidos, pues, por ejemplo, Adela Cortina, dentro de
una determinada línea, me parece que es distinto. Y en Francia, pues me pasa un poco igual, porque yo los franceses los leo bastante. Por ejemplo, Michel Onfray está en las Antípodas, evidentemente, ¿no? De hecho, el tratado más famoso me parece que era el Tratado de Ateología, ¿no? Sponville, que yo creo que es muy conocido ahora, ya se va dando a conocer mucho en España, se le lee bastante, está muy traducido ya. Yo le tengo en algunas obras en francés, en otras en español, pero Sponville al final se pronuncia como que fue creyente, pero que ahora no lo es, ¿no? Ha evolucionado hacia la no creencia. Mientras que, por ejemplo, Luc Ferry sigue proclamando, el que fue ministro y todo, sigue creyendo y proclamándose creyente, ¿no? No digo más porque yo creo que hay muchas cosas. Pero ese mundo, como que es un mundo muy complejo, es lo que veo yo, como que es un mundo que, y no hemos entrado en las experiencias personales, porque yo voy a decir las mías también, y de mis dudas, y de mis momentos, y de cosas, pero un poco en lo que hay de pensadores en relación con la existencia de Dios y gente más o menos del ámbito intelectual, como hay hacia un sitio, hay hacia otro, ¿no? Celso, tienes una línea un poco inestable. Sí. Pero bueno, yo creo que hemos oído lo que querías decir. Sí, Vale, gracias, Celso. Gracias, muchas gracias, Celso. Es cierto que yo hay momentos que lo he oído un poco mal, porque al parecer el ancho de banda era, tal como señalaba, era inestable. Y yo quería decir, bueno, pues primero yo reseñé libros de Onfray. Me parece un poco un energúmeno, ¿no? Las cosas que dice. A mí no, el tratado este de todos, vamos, yo lo recuerdo, ni siquiera recuerdo los títulos, pero los leí todos para la revista de libros. Publiqué un artículo que está ahí, que se llamaba La fe de los cretinos, ¿no? Porque era la expresión que él utilizaba para referirse despectivamente al cristianismo. Y yo creo que aporta muy poco, pues son los típicos argumentos pues antirreligiosos de toda la vida. No parece que sea un pensador con profundidad. Sí he leído a Luc Ferry. Luc Ferry me parece un autor enormemente interesante, ¿no? Con unos planteamientos, le leí hace tiempo, en fin, cuando uno recuerda los libros, pues los libros se quedan ahí como en una bruma y te acuerdas pues, de algunas pocas ideas, pero sí es cierto que recuerdo a Luc Ferry con unos planteamientos que me resultaron muy atractivos. En cuanto a Victoria Camps, Adela Cortina, por supuesto que las conozco, yo he sido profesor de filosofía. Adela Cortina, sobre todo, me gusta lo que ha escrito sobre la Escuela de Frankfurt. Me parece, ella se centra sobre todo en Horkheimer, en esta reflexión famosa de Horkheimer, cuando ve a una señora mayor que ha tenido una vida de fraternidad, de afecto a sus seres queridos, de sacrificio, y a eso le queda la expectativa de la muerte. Y Horkheimer dice, esto no puede acabar aquí, ¿no? Tiene que haber un mañana. Y cuando se habla a veces de la vida eterna, se piensa fundamentalmente en mi vida eterna, el que yo no quiero morir. Decía John Sobrino que el que solamente se acerca al cristianismo por eso no tiene una experiencia cristiana. O sea, si lo único que te lleva es el miedo y el querer trascender la muerte, realmente lo más importante es que haya un mañana para las víctimas del Gulag, para las víctimas de la SOA, para las víctimas de Ruanda, de todos los grandes agravios que ha provocado el ser humano en su devenir. En cuanto a... Hay un autor que a mí me gusta cómo escribe, aunque me parece muy conservador, que es Olegario González de Cardedal. Me parece que sus libros son interesantes, merece la pena leerlos. Y yo luego hay un poeta joven que me gusta mucho, tiene unos planteamientos más conservadores que los míos, pero me parece que sus libros son espléndidos, y que es Jesús Montiel. Tiene un libro precioso que se llama, publicado en Pretextos, que se llama Sucederá la flor, que se ha vendido bastante bien, y que él narra la experiencia de uno de sus hijos que contrajo leucemia, estuvo a punto de morir, pero lo superó. Entonces este libro a mí me resulta muy esperanzador, ¿no? Se llama Sucederá la flor. Y él ha traducido también a Bobin, es uno de este autor francés. Y yo creo que sí, yo es cierto que soy más aficionado a leerme a los clásicos, prefiero leer a Carvar, por ejemplo, o a von Balthasar, ¿no? Y no estoy tan al tanto de lo que se hace ahora mismo en universidades como la Pontificia de Salamanca, pero yo sé que
que hay grandes aportaciones que no tienen la visibilidad que merecen. Bueno, pues Margarita, si te parece, para ir cerrando, más o menos, estamos hablando de todo menos del libro, pero a mí me parece fantástico porque el libro es la excusa para hablar de todas estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, me parece fantástico, pero teniendo en cuenta que el índice reúne a Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Pascal, William Blake, Kierkegaard, Unamuno, Rilke, a Bataille, que ya lo has mencionado, a Simone Weil, a Cioran, a Etty Hillesum y a Thomas Merton. Es decir, es un índice plagado de contrastes, de muy ricos contrastes. Y bueno, un poco para cerrar, aunque van entrando algunas preguntas más, preguntarte qué une a todos estos autores y por qué tenemos que leer este libro, Rafael. Un poco de promo, como suele decirse. Hombre, yo creo que lo que les une es que todos tienen una búsqueda de un sentido a la vida, ¿no? Es lo que Víctor Frank escribió un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, que a veces se ha considerado como un libro casi para adolescentes. Y yo creo que no hay que tener miedo de decir que el hombre busca un sentido a las cosas, ¿no? Por ejemplo, por ahí veía que alguien me decía que un Dios que se conoce a sí mismo, que es un planteamiento demasiado antropológico. El Dios cristiano es un Dios muy humano, dolorosamente humano, increíblemente humano. Entonces, pues bueno, yo creo que además es un Dios que se manifiesta como logos, como palabra, ¿no? Entonces yo creo que la comprensión, lejos de ser una cuestión meramente humana, es prácticamente una existencial, es prácticamente una de las categorías del ser, ¿no? Si no hubiera comprensión, el ser sería una fuerza ciega y oscura. Entonces no es simplemente una peculiaridad del ser humano. Todos los autores que he reunido ahí, pues buscan un sentido a su vida, cada uno encuentra una respuesta distinta, no se conforman con el simple existir. Por ejemplo, Teresa de Jesús dice, bueno, yo he querido ser feliz. Esa es la explicación de todo lo que he hecho, ¿no? De todas las 17 fundaciones, de los conflictos que he tenido con la princesa de Éboli, de los problemas que tuvo con la Inquisición, que retuvo el manuscrito de la vida. Cuando ella murió estaba en manos todavía de la Inquisición. Entonces ella no, era una mujer muy soñadora, muy idealista, y bueno, es fantástica y me gusta mucho la serie que hizo Televisión Española con Concha Velasco en el papel de Santa Teresa. Y Santa Teresa es una mujer ardiente, ¿no? Es una mujer apasionada, es una mujer vehemente que quiere ir más allá de lo que simplemente acontece en nuestra experiencia. A San Juan de la Cruz le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que un poco Santa Teresa hace una mística de estar por casa, ¿no? De como Dios aparece en lo pequeño, en los pucheros. Y en cambio siento que San Juan, pues hay un momento en que se ha dicho que rozó la herejía, ¿no? Porque describe a Dios precisamente como esta pregunta que me hacían, pues como si fuera un uno inimaginable, una noche, en fin, utilizan unos términos tan abstractos, sobre todo en sus obras en prosa, no en el cántico espiritual, ¿no? Que hay gente que se ha dicho, si hubiera vivido un poco más, le habrían acusado de hereje. Bueno, de hecho, el fin de San Juan de la Cruz es terrible. Le despojan de todos sus cargos, le humillan, ya después de que había pasado por la experiencia de estar encarcelado con los carmelitas calzados, y hace una cosa increíble, que yo creo que define muy bien la personalidad de San Juan de la Cruz, y es que empieza a escribir el cántico espiritual nada menos que en su celda, que era una letrina. Era una letrina que habían limpiado un poco, le azotaban a diario, creo que, bueno, unas condiciones higiénicas lamentables, el pelo, heridas, pus, en una situación que habría destruido a cualquiera. Yo no me imagino, en esa situación estaría pues hecho un ovillo en un rincón gimoteando. Él se pone a escribir nada menos que el Cántico Espiritual, que es una de las cumbres de la poesía española. Todos estos personajes son personajes muy apasionados. ¿Qué decir de Pascal, ¿no? Que después de hacer cosas tan ingeniosas como inventó el reloj de pulsera, ¿no? Y él llevó, pues, durante un tiempo era un cortesano, ¿no? Y acaba renunciando a sus bienes materiales, aloja en su casa a una familia que tiene un niño con viruela, participa en la creación del primer sistema de transporte en París para familias humildes, y a partir de su segunda experiencia mística, pues incluso escoge un texto y lo cose a su traje, ¿no? Y lo lleva. Todos ellos han sido personas, yo diría que el inconformismo, que a todos lo que les une es el inconformismo y la sed de absoluto, ¿no? Un inconformismo radical. ¿Qué decir de Simone Weil? Un personaje fascinante, pero yo tengo que reconocer que me inspira más simpatía Etty Hillesum.
Me parece, yo si tuviera que escoger uno, me quedaría con él. Porque a mí hay una cosa, yo en un momento en que estaba terriblemente deprimido, había perdido a mi padre, a mi hermano, tenía personas muy queridas a mi alrededor enfermas, me leo su diario y nada menos que dice, aunque mañana ella estaba en vísperas de ser deportada a Auschwitz y sabía que le esperaba la muerte. Dice, bueno, en vísperas de eso escribe, aunque mi cuerpo dentro de 2 días se pudra en un campo de concentración en Polonia, seguiré diciendo, la vida merece la pena. Creo en Dios y creo en el hombre. Entonces, cuando alguien dice eso, pues yo que sé, desde el confort de su casa, como yo que estoy aquí sentado, no tiene mucho mérito. Pero cuando lo dice en un campo de tránsito, poco antes de subir a un tren que la lleva a la muerte, yo creo que eso es casi como la cumbre, para mí, de la experiencia mística y representa un golpe de clarividencia. Simone Weil se extravió un poco porque ella estaba muy cerca de los estoicos, del amor fati, y entonces, bueno, incluso, y tiene una visión, pues yo que sé, demasiado trágica, de cierto desprecio de sí misma. Ella muere porque reduce la ingesta de alimentos al mínimo, porque duerme en el suelo, quiere participar en todo el sufrimiento de la sociedad francesa que está en ese momento sufriendo la ocupación. Y lo que más le preocupa es ser una higuera estéril. Eso lo repite una y otra vez. Entonces, es una mujer fascinante, ¿eh? Y su experiencia en Asís es sobrecogedora. Sus libros son admirables, que por cierto los publicó Albert Camus, y que la admiraba profundamente y la envidiaba por tener ese don de la fe, ¿no? Del que me preguntaba antes Ana, me parece. Y entonces, bueno, pues realmente todos los autores que están aquí son inconformistas, lo que pasa es que algunos desembocan en el disparate. Por ejemplo, Bataille quería crear una sociedad secreta y para establecer un vínculo entre ellos propuso que se secuestrara a una persona y se le decapitara. Y de hecho la sociedad secreta se llamaba Acéfalo. Afortunadamente ninguno de los que estaba allí, como Roger Calva, dijo no, de ninguna manera. Y bueno, él, un personaje, por un lado era un bibliotecario con una existencia muy mediocre, que era muy puntual, llegaba siempre a su trabajo, no faltaba nunca, pero luego se iba a burdeles de mala muerte buscando experiencias sexuales degradantes y consideraba que ahí, pues bueno, ahí estaba pues la trascendencia, salir de la desgracia de ser un individuo. En el fondo, Cioran y Bataille odian la vida y se odian a sí mismos. Y se odian a sí mismos. Y por eso están fantaseando con la nada y con la transgresión. Y todo lo contrario le pasa a Etty Hillesum. Ella ama la vida y se ama a sí misma. Por eso a mí me parece, en muchos aspectos, la mística más perfecta. También me atrae mucho la figura de Thomas Merton, que murió pues, de una forma trágica, y que él busca a Dios a través, sobre todo, de la figura femenina. Cuando le encarga a Jaime de Andrade, que es un escultor, una virgen con un niño, le dice sí, pero que tenga una escultura que tenga el rostro de una indígena. Precisamente de todas estas mujeres menospreciadas, marginadas, orilladas, porque realmente ese sería, la Virgen hoy sería una de esas subsaharianas que cruza el estrecho con su hijo y que a veces muere ahogada, ¿no? Y que lo único que concita es el desprecio de otros. Entonces yo creo que hay un gran latido moral en Kierkegaard, que también está dispuesto a asumir grandes sufrimientos, renunciando al matrimonio con Regina Olsen, a Rilke, que fue un hombre infeliz y también siempre en permanente búsqueda, pero un hombre íntegro, o en Pascal, que también me parece otra figura fascinante del libro, ¿no? Un hombre que además traslada su experiencia religiosa a su vida, lo convierte en una auténtica ascesis. No sé si me he dejado alguno por comentar, pero yo creo que todos son, pues bueno, William Blake. William Blake tiene una mística, me parece un grandísimo poeta, con unas tesis, bueno, él considera que la imaginación es la verdadera realidad, no los hechos empíricos. Y yo creo que, bueno, es alguien que desde fuera de todas las iglesias también busca a Dios y tiene la perspectiva de un poeta con grandes intuiciones. Yo creo que los 12, lejos de pertenecer al pasado, tienen mucho que enseñarnos. Y yo con mi libro tuve un propósito muy humilde. Primero, que los expertos consideraran que no había escrito algo deleznable, que no había dicho ningún disparate, que el libro tenía la seriedad suficiente. Y luego adopté un propósito divulgativo y casi didáctico para acercar el tema a los lectores que no tenían un conocimiento especializado. Y eso sí, cuidé mucho
el estilo, ¿no? Tal vez es mi forma de escribir. Yo, bueno, he publicado solo 3 libros, aunque tengo varios en camino, pero tengo más de 1.500 artículos publicados, y artículos muy largos, que son pequeños ensayos, y mi lucha con el lenguaje, yo creo que, bueno, que me derrota muchas veces, de vez en cuando consigo algo. Yo quería decir alguna cosa al respecto, que el tema de la fe me parece muy interesante porque tiene mucho que ver con el tipo de sociedad en que nos hemos criado, ¿no? Y es que si tenías fe eras un ciudadano de primera y si no, pues eras un marginal. Y yo creo que por eso hay personas que piensan que la fe es algo que puedes tener o no tener. Y yo no creo así. O sea, yo creo que lo que tú puedes tener son experiencias. Y esas experiencias pueden ser trascendentes, materialistas, espirituales, pero tú eres un sujeto de experiencias porque vives de las experiencias, ¿no? Más que de una fe que es un sombrero que me pongo, que me quito, como podría decir Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con nuestra tradición cultural. Por otra parte, me parece muy importante no identificar la mística con la religión. Y eso, Martín Velasco era un experto en este aspecto, ¿no? Me parece que la mística tiene que ver con lo que tú decías, es algo personal, profundo, que solamente encuentras en relación con los demás, porque nuestro Dios es un Dios relacional, no es un Dios aislado, ¿no? No he visto reflejado algo que para mí es muy importante en la mística, que es la visión. Ver, tú has citado antes, ¿no? No sé exactamente lo de ver con los ojos del corazón, ¿no? Del alma, del alma. O del alma, exactamente. Bueno, a mí es que me parece, sobre todo, yo he trabajado sobre todo a las místicas, desde las beguinas, etcétera, y por ejemplo, Hildegarda de Bingen, ¿no? Ver, o sea, la visión a mí me parece que es algo que tenemos todos a nuestro alcance y que forma parte de este relato místico tan importante y que, bueno, tenemos una gran patrología y matrología de experiencias místicas que me parecen muy resaltables, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, Dorothea Sölle, que yo la conocí y que he tenido, bueno, tuve mucha relación con ella. Por ejemplo, uno de sus libros era El Dios en la basura, que es bueno, ya el título te dice un poco lo que ella entendía por Dios, ¿no? Pero vamos, me interesa mucho el tema de la visión, no como algo, como tú decías antes con Santa Teresa, algo abstracto, sino algo muy concreto, porque María Magdalena también ve a Jesús, ¿no? Y el ver al resucitado supone tener autoridad en la primera comunidad cristiana. Entonces, la visión que a veces, pues eso que decía también Carlos Javier, ¿no? Que con tanto ruido y con tanta red y etcétera, pues se nos nubla la visión. Pero me ha gustado muchísimo y te lo agradezco de verdad. Y una pequeña cosa con esto del tema de la visión. Yo tenía miedo de la interpretación psicopatológica de la experiencia mística. De hecho, yo he tenido contacto con muchos amigos que eran psiquiatras y por mis propias depresiones he conocido a muchos psicóticos. Se ha intentado presentar a Santa Teresa como una psicótica y entonces, bueno, una persona que tiene un brote psicótico, que escucha voces, ver imágenes es muy raro en un brote psicótico, es un síntoma bastante infrecuente. No puede fundar 17 conventos, no puede escribir los libros que escribió Santa Teresa, no puede ser una mujer tan racional en el fondo. Entonces, yo lo que decía es de la mística es una vivencia personal, por supuesto. Es una vivencia personal que luego es muy difícil expresar. Entonces, yo creo que cada época la expresa en función de su contexto. Y en el siglo XVII la vivencia mística se tenía que expresar así.
porque era el horizonte en el que se movían. En un mundo más moderno, pues se puede expresar de otra manera. Entonces yo creo que una vivencia mística puede ser la alegría que experimentaba Tilson poco antes de partir hacia la muerte, ¿no? Y eso es algo que está al alcance de cualquiera. Pero si la experiencia mística se reduce a que de repente al doblar la esquina de tu casa aparece Cristo, ¿no? Con todos sus estigmas y sus heridas, pues eso es muy fácil de ridiculizar y es incompatible un poco con la perspectiva que tenemos de lo real, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay una película que me encanta que se llama Disparando a los perros, no sé si la conocéis, que está basada en un hecho real de un sacerdote croata que en el genocidio de Ruanda, cuando se refugiaron un montón de tutsis y de hutus moderados en la escuela técnica que él dirigía, pues había un destacamento de la ONU y otros blancos. Al final todos los blancos se marcharon menos él. Menos él. Es el único que se quedó y que decidió morir con sus feligreses y con las víctimas. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué hace esto? Digo, pues porque nunca había sentido con tanta intensidad la presencia de Dios. Y Dios está, yo lo veo en el sufrimiento de cada una de las personas que está aquí. Entonces la mística, pues yo pienso que hay que quitarle un poco el aparato este folclórico, ¿no? de las levitaciones y de las visiones, y pensar que una visión no es un encuentro físico, sino que es un encuentro emocional, filosófico, y que ahí es donde tenemos un poco que movernos en el siglo XXI. Ya sé que es una interpretación un poco personal, no pretendo que tenga una validez para todos, pero es mi punto de vista. Por mi parte, nada más, solo dar las gracias, Rafael, por todo, dar las gracias otra vez a Margarita por dar cabida a esta presentación y nada más. O sea, yo tendría muchísimas cosas que decir y tenemos una discusión pendiente sobre Cioran y Bataille, Cuando quieras. Rafael, que eso a lo mejor entre cervezas entra mejor la discusión porque me gustaría mucho hablar eso, porque yo creo, tú has dicho que despreciaban la vida, yo creo que la amaban tanto que no tenían manera de formular el camino, o sea, no sabían muy bien cómo aceptar que amasen tanto la vida. Eran absolutamente amantes de la vida y no sabían cómo disfrutarla. Pero bueno, sobre todo esto ya discutiremos, aunque también son experiencias místicas o pueden serlo. Ojalá sean pronto en Metalibrería y presencialmente. Y Margarita, muchas gracias otra vez. Y Rafael, muchas gracias de corazón y que este proyecto, tanto Metalibrería como la relación que tengo con Rafael de autor y editor, siga por mucho tiempo. Muchas gracias a vosotros y bueno, seguiremos en contacto para próximas actividades. Os quiero recordar que miréis la página web de Metalibrería porque ayer tuve una sorpresa.